Hola, ¿qué tal? Les saludamos una vez más a través de su informativo NR Noticias, el noticiero de Ecuador y el mundo, con toda la actualidad de todo lo que sucede en nuestro país. Antes de irnos con el desarrollo de las noticias, queremos invitarles a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanilla, dejen los comentarios, eso hace que nosotros sigamos motivados a seguir investigando. Hay controversia y pedidos de prueba que maticen la sustanciación de solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, con una puja entre el presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Fernando Villavicencio, y los asambleístas proponentes del juicio político contra Guillermo Lasso respecto a la necesidad de singularizar las pruebas del supuesto peculado que habría cometido el presidente de la República, Guillermo Lasso. Se instaló la mesa para conocer y aprobar cerca de un centenar de pedidos de pruebas y comparecencias. Es por eso que este 10 de abril, Edgar Neira Orellana, quien es el abogado del acusado en este juicio político, envió un documento con más o menos 40 observaciones respecto a los pedidos de pruebas que presentaron los legisladores de la Comisión de Fiscalización. Pues se puede observar que las peticiones están mal solicitadas, insuficientes y en algunos casos sesgadas. Fueron lo que explicaron estos asambleístas. La Comisión de Fiscalización entró a calificar casi un centenar de pedidos de pruebas en este pedido contra juicio político sobre el presidente Guillermo Lasso. Neira, quien es el abogado del acusado, como ya lo indicamos, en el escrito señala lo siguiente, que varios pedidos de información de los asambleístas Roberto Cuero, Coms Córdoba y María Gabriela Molina, de la bancada de UNES, no permiten una apreciación lo suficientemente clara de los antecedentes de los contratos suscritos por Flopec y los resultados. Por ese motivo plantean peticiones complementarias de toda esta información. Además de toda la observación, son independientes de otras solicitudes probatorias que se reserva el derecho a solicitar a la Comisión de Fiscalización en un plazo previsto según el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que aclara en el escrito y recuerda que ninguna prueba, óigase bien, ninguna prueba podrá apartarse de la acusación constitucional por supuesto peculado, por el que se le acusa al presidente Guillermo Lasso. En estos términos se son bastante estrictos. Dictamen 1-23, DJ-23 del 29 de marzo del presente año, expedido por la Corte Constitucional antes de instalar la sesión de la comisión prevista para las 16 horas de este 10 de abril. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, insistió en la necesidad de que los 4 solicitantes del juicio singularicen las pruebas del supuesto peculado cometido por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Así que pues de esta manera se está pidiendo de que estas pruebas se presenten sí o sí. Villavicencio, quien dijo que su pedido no responde a caprichos, sino al dictamen de la Corte Constitucional. Si no se singulariza la prueba, no se facilita la legítima defensa del presidente de la República, porque además cuando el ciudadano es llevado a un juicio, lo primero que reclama el acusado es conocer de qué lo acusan, añadió el presidente de la fiscalización. Dijo que el expediente de juicio constan 27 documentales y 36 testimonios tras 3 acusaciones, pero la Corte Constitucional tumbó 2 acusaciones y solo dejó una. En ninguna de las pruebas documentales se hace referencia a la acusación que corresponde. Entonces, se quiere cumplir con el proceso de singularización de estas pruebas. Por su parte, la legisladora Mireya Pazmiño, solicitante del juicio político y separada de la bancada de Pachacutic, ratificó que no darán el gusto al pedido del asambleísta Fernando Villavicencio de que se indique en qué página, párrafo o línea está el peculado. Eso no es así. Nosotros tenemos que llamar todas las autoridades e ir preguntando por qué no hicieron su trabajo, dijo. Agregó que en el desarrollo del juicio se irá demostrando dónde se cometió el llamado peculado
Y nosotros no tenemos por qué simplificar o singularizar. Nosotros tenemos que presentar todos los instrumentos, comparecencias, documentos y audios para enfocarnos hacia lo que es el peculado. Pero desafortunadamente no tenemos que estar demostrando eso al presidente de la comisión. Esa es la labor de él. Por su parte, Pazmiño insistió en que en su momento y en la sustanciación del juicio se demostrará el peculado. Y la clave de todo es el Contralor del Estado. Y de acuerdo con las preguntas y la documentación que nos presenten los auditores de la Contraloría, que son los encargados en llevar toda esta información y las pruebas, se irá estableciendo además el peculado dentro de esa empresa pública, subrayó. Además, aclaró asambleísta Pazmiño que no pedirán más pruebas de las ya solicitadas en el juicio político. Es que, entre otras cosas, la norma no lo permite. Pero sí lo harán los legisladores miembros de la mesa de la fiscalización y dependerá entonces de ellos y quedará en sus manos para dar paso a la solicitud de nueva información y así comprobar en dónde está el peculado. Recordó además que el pedido de pruebas debe regirse al momento, pues no es posible que la vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero, pida pruebas desde 2010, lo cual podría entorpecer el proceso o demorar este juicio. El asambleísta Villavicencio además comentó que la posición asumida por la asambleísta Mireya Pazmiño, entre otras cosas, y de los demás ponentes del juicio político, solo beneficia al presidente de la República, Guillermo Lasso, porque es una prueba mala o ausencia de prueba beneficia al acusado. Para ello, el legislador nacional mostró un documento bastante bien presentado, en el que dijo es la evidencia de que la asambleísta Mireya Pazmiño actuó como defensora de los intereses de Amazonas, Tanker y la mafia petrolera, vinculada a uno de los mayores negocios de la historia del país, como es el comercio de crudo y el arrendamiento de buques a precios superiores al del mercado, añadió. Recuerden darle me gusta a nuestro contenido, dejar sus comentarios qué piensan de esta información. Si todavía no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas ya mismo. Suscríbete a nuestras noticias. El legislador Villavicencio tiene como prueba un documento que remitió a la legisladora Mireya Pazmiño, a Hernán Luque, quien es el coordinador de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, en el que cuestiona la decisión del entonces gerente del Flopec, almirante Johnny Estupiñán, de haber suspendido el contrato con Amazonas Tanker porque no tenía informe del Procurador General del Estado. Además, en la misma carta, Pazmiño destaca la labor del presidente Guillermo Lasso. Escuchemos lo que dijo la asambleísta Pazmiño. Nosotros pedimos que comparezca el Contralor y vamos a hacer algunas preguntas hasta ir a singularizar dónde está el peculado. Pero nosotros demostrarle esto al presidente de la comisión como nos ha pedido, eso no lo vamos a hacer. Vamos a presentar todas las pruebas necesarias y luego en el debate se irá revisando y viendo dónde está el peculado. Se tienen que mantener las pruebas encaminadas a lo que es el peculado y dentro de la empresa pública de Flopec. De las otras, de las que existen en Petroecuador, de las que están en CENEL, esas ya tendrá que retirarse, porque claramente nos dicen vayan hacia Flopec y hacia ese contrato. Pero las autoridades, como les dije, van a tener que manifestar cómo fue y cómo se desarrolló toda esta contratación comercial dentro de la empresa pública de Flopec. Pero lo que quiere el señor Villavicencio es en qué parte, en qué línea, en qué párrafo está el peculado. Y eso no podemos darle el gusto al señor. Eso tendrá que ver él como presidente de todas las pruebas que se vayan a presentar. Pero sí nos tenemos que enfocar hacia la empresa pública de Flopec y hacia... Pazmiño. Por su parte, el presidente de la fiscalización, Fernando Villavicencio, quien también se pronunció al respecto en este proceso, aclaró al proceso de los legisladores y dice que tendrán toda la libertad para hablar de los temas que quieran, pero que al final del camino, en la redacción del informe motivado, solo constará aquello que la Corte Constitucional, en lo que ellos consideran su dictamen de admisibilidad, haya determinado. Escuchemos las palabras del presidente de fiscalización, Fernando Villavicencio. Yo quiero decir al país que esa posición de la asambleísta Mireya Pazmiño y de los demás
proponentes del juicio político solo le beneficia a Guillermo Lasso. ¿Por qué dice? Una prueba mala o la ausencia de prueba beneficia al acusado. Este documento prácticamente es la evidencia de que la asambleísta Mireya Pazmiño actuó como defensora de los intereses de Amazonas Tanker y la mafia petrolera vinculada a uno de los mayores negociados de la historia de este país, como es el comercio de crudo y el arrendamiento de buques a precios superiores a los del mercado. ¿Por qué en el documento esto? Porque en este documento remitido por ella a Hernán Luque está cuestionando la decisión del entonces gerente de Flopec, almirante Johnny Estupiñán, de haber suspendido el contrato con Amazonas Tankers. ¿Por qué? Porque no tenía informe del Procurador General del Estado. Y además en este documento la propia asambleísta destaca la labor del presidente Guillermo Lasso. Es decir, ¿cómo es posible que la misma asambleísta que se opuso a la suspensión del contrato realizado por Estupiñán y que defendió a Luque? Sí, asambleísta Pazmiño, usted es la defensora de Hernán Luque y Osvaldo Rosero. Usted defendió el contrato de Amazonas Tankers. Por eso le digo al país que la principal defensora de Guillermo Lasso es Mireya Pazmiño. Fueron las palabras del presidente de la fiscalización, Fernando Villavicencio. Bien, ha sido todo por hoy. Los invitamos a que sigan con nosotros. Los que no se han suscrito, lo hagan ahora mismo. Se suscriban, dejen los comentarios, le den me gusta a nuestro contenido para seguir creciendo y trabajando, dándoles la mejor información de primera mano. Ha sido todo por hoy. Nos despedimos y los esperamos en una próxima emisión. Hasta entonces.